El peronismo acaba de declararle la guerra a la Constitución. Y reitero lo que muchas veces dije, se sienten cómodos en un estado de anarquía, de preanarquía todo este tiempo, tratando de paralizarlas. Ahora le declara la guerra. El juicio político del que habla Capitanich debería pedírselo al presidente de la Nación, que fue el que no respetó el marco de convenio que la Corte ha ratificado hoy en defensa de las provincias y del federalismo. Se han ido a Formosa a decir que defienden el federalismo y en realidad lo que lo está salvando es la Corte, porque no puede este gobierno quedarse con la plata de las provincias solamente que haya un acuerdo de por medio. No hay resolución unilateral, lo dice expresamente la Corte en el fallo de hoy. Y además de eso, como bien lo dijeron ustedes, expresamente ha dicho el fallo de la Corte que no hay un peso que se le saque a las provincias, sino que es lo que el gobierno federal le debe nuevamente restituir a Cava. Pero lo más serio, acaban de declararle la guerra a la Constitución. Es una mala noticia a 24 horas de que creíamos de que el fútbol había encontrado un camino común para los argentinos, aunque sea por un instante. Están naturalizando un estado de anarquía que no conmueva a la gente, que las cosas pueden ser igual, que se puede vivir al margen de la ley, que el gobierno puede hacer. El primer alzamiento lo tuvo Cristina después del fallo de la Corte, no obedeciendo lo del Senado. Se rieron, hicieron lo que quisieron. En diputado dio la orden que hiciera lo mismo. Fue tan grosero que la Corte rápidamente pudo ubicar las cosas en su lugar. Si no, estaría paralizado el Consejo de la Magistratura por falta de representación de uno de los poderes. Pero esto que puede resultar difícil de entender, es muy sencillo de comprender. Un presidente que intentó decirle a los argentinos hoy que él es el presidente de 3 copas y que actúa como un 4 de copa, en realidad lo que tiene que hacer, más allá de lo que yo diga que puede sonar casi una irrespetuosidad, tener otro nivel de respeto institucional. No creo que haya chavismo acá, porque la sociedad argentina no le va a permitir hacer eso. Ahora, los TIC y los gestos que están dándole a la sociedad son los mismos con los que comenzó el chavismo. Primero, naturalizar el deterioro institucional. Segundo paso, vivir al margen de la ley. Tercer paso, desobedecer las órdenes judiciales. Cuarto paso, atropellar a la sociedad y a las instituciones. A eso no van a poder llegar en la Argentina. Mario, ahora, el estado de anarquía sí. Diputado, la última vez que hablamos, creo que era usted el que dijo con la vez pasada en la que también buscaron desoír un fallo de la Corte y pedir juicio político a los miembros del alto tribunal, que era humo porque no había posibilidades, ¿no es cierto?, de que esto pase por el Senado. ¿En esta ocasión usted cree que es humo o que pueden ir por algún mecanismo que se los permita? ¿El juicio político a la Corte? No, no pueden ir a ningún lado, pero eso no le quita envergadura a la voluntad. Es decir, hay un nivel mínimo de responsabilidad y de respeto. Si un gobernador, por más capanga que se sienta, cree que puede convocar a un alzamiento por encima de las instituciones, ese gobernador no merece seguir siendo gobernador. Lo mínimo que puede hacer. Una persona como Capitanich, que ha sido jefe de gabinete, que ha sido ministro, que ha sido gobernador, bueno, no me extraña nada. Fue por la ley de Lema, derogó las PASO, hizo todo lo que puede hacer en nombre de esa naturalización y colado en el medio del Mundial. Estamos en una situación seria, de gravedad. Hemos visto la televisión pública hablando de que los jugadores de fútbol eran desclasados. Pero vayan a ver cómo han estado hoy en Pujato, vayan a ver cómo estaban en Calchín, desclasados, no volvieron a su clase, a su pueblo, ahí estaban. Entonces este es un gobierno que pasó más tiempo los últimos días viendo cómo se colaban las fotos y descuidando el orden de la sociedad. Porque si iban todos a la Plaza de Mayo, donde quería Alberto, hubiéramos tenido la puerta 12, además de este alzamiento institucional. La Argentina está en un grave peligro y la política tiene que tener una capacidad de amplitud para que nos podamos juntar por encima de la diferencia para decirle basta, no hay forma de seguir adelante. El kirchnerismo cree que esta es la Argentina del fiscal Sosa, al que la Corte ordenó reponerlo en Santa Cruz y ellos se rieron y lo desconocieron. Acá es un alzamiento contra la Constitución Nacional, aquel también fue.
un desconocimiento de la Corte. Era otra Argentina. Claro. Acá es un virtual, y por eso es tan peligroso, fíjense el análisis que estamos haciendo, que la pregunta tuya, Marina, que dice, ¿qué pasa si no cumplen? Claro. Virtualmente es un alzamiento, y eso sí que es un estado de anarquía. Es decirle a la sociedad, la ley no existe, no sirve. Eso sí que no solo es causal de juicio político, aunque no se cumpla. Yo creo que no debe llegar a tanto, no se animaría el presidente, debería tener mucho cuidado de alzarse contra un fallo de la Corte, más allá que proteste y no querer cumplirlo. Bueno, acá es muy fácil Estos de son los verificar, mismos diputado. Mañana tiene que haber una cuenta del Banco Nación en la que empiecen Así a fluir es. los fondos hacia la ciudad de Buenos No Aires. solo eso, porque es le va- un monto de dinero diario. La Claro, Corte le diario. va a dar una orden a quienes deben recaudar del Estado Nacional y a quienes deben depositar automáticamente el sistema de coparticipación, le va a dar una orden a la Corte. Es peligrosísimo si hay un incumplimiento. Estamos en una situación de gravedad institucional si avanzan. Que por favor Alberto Fernández tenga un minuto de equilibrio emocional y de responsabilidad institucional. Porque esto es un tobogán que cuando toma velocidad después no para. De hecho, entonces, es peligrosísimo. Perdóname un segundo, sí, son sí, tan Mario. cachivache que cuando la Corte, como recordaron ustedes bien, le ordenó a Macri, que fue el primer acto institucional de la máxima autoridad de la justicia, que devuelva el 15% del ANSES, solamente habían iniciado el juicio 3 provincias. Los otros estaban de rodillas frente al kirchnerismo. No se animaban ni a abrir la boca porque lo mataban. Ahora, corrieron uno detrás de otro para que Macri, en vez de mandarlos a que hagan el juicio y que pasen el tiempo, les paguen a todos. Les pagó a los que no habían reclamado, inclusive. Claro. Es decir, acá estamos frente a una situación mucho más delicada que una picardía. Estamos frente a un alzamiento institucional de gravedad que si toma velocidad y el presidente no asume la responsabilidad de su cargo, mañana va a estar comandando una banda de sediciosos en nombre de la Constitución, pero para violarla la Constitución. Mario Negri, desde lo político, diputado Negri, mañana, según tenemos entendido, va a estar Alberto Fernández sentado con Gildo Infran, Capitanich, Quintela, Jalil, Axel Kicillof, Alicia Kirchner, y vamos a ver qué hace Perotti, y vamos a ver qué hace Schiaretti, qué cree que se puede hacer del otro lado eso, para contrarrestar eso, ¿no? Dos cosas. Por eso dije, quizás muy vehemente, que mañana el presidente o va a ponerse adelante de incursionar contra el artículo 36 de la Constitución, como dijo el doctor Fargosi, que es atentar contra el orden democrático, lo que implica que está incurso en un delito que tiene el mayor de los castigos y a lo cual tendríamos que estar muy atentos, si así fuera, para ir adelante frente a la justicia. En segundo lugar, creo que tiene que haber, si esto se afirma en esa dirección, una convocatoria en una enorme pausa a todos los que se sientan en el orden democrático, más allá de las diferencias políticas que tengamos y que nos lleven a competir después con toda la vehemencia en una elección. Antes de hablar de competir, lo que hay que salvar es el orden a donde se va a competir. Claro. Y lo que está en juego acá es el orden institucional a donde hay que resolver quién va a gobernar. Si la oposición no es capaz de juntarse, sacarse una foto por encima de las diferencias, que le dé una clara señal de conciencia, que transmita tranquilidad a los argentinos, pero que explique con claridad qué es lo que pasa, que a pesar de la diferencia estamos juntos. Obviamente que la naturalización del gobierno y el tango cambalache llevado de sus manos a la peor de las expresiones va a estar presente en la Argentina. Diputado Negri, usted ha dicho fuerte que apuestan a periodos preanárquicos, que el peronismo le ha generado una guerra a la Constitución. Como conclusión, ¿qué podría decir? Apelo a que mañana el presidente, cuando se reúna con los gobernadores, no convoque al alzamiento contra la Constitución y contra los poderes. Creo que eso significaría llevar a la Argentina al mayor estado de gravedad institucional y a la oposición que nos pongamos los pantalones largos, no para la guerra,
sino para juntarnos todos, aunque sea un instante, todos lo que sintamos que vale decirle que no van a pasar por encima de la República.